Conocí la estación de Sant Pancras antes de ser arquitecto, pero desde luego la vi con mucha frecuencia ya siendo arquitecto y viviendo en Londres. Estas imágenes han sido muy evocadoras, ¿no?, de tiempos pasados en general, ¿no?, de aquella época fantástica de los viajes en tren, ¿no?, de la aventura de viajar. Toda esta zona pues la conozco, he pasado muchas veces por delante, ¿no? Me he fijado muchas veces en esta enorme masa abandonada, ¿no?, de eclecticismo neogótico. Los ingenieros ingleses conquistaron, ¿no?, los espacios y además lo conquistaron a partir de un dominio de la técnica y la industria. Realmente modelaron en gran parte nuestra manera de entender la técnica constructiva. Yo creo, de los estilos más marcadamente románticos de la época victoriana, ¿no?, con el eclecticismo gótico o neogótico. El nombre gótico era realmente por convencimiento de la honestidad de los lenguajes del gótico a la hora de resolver los problemas arquitectónicos y constructivos, más allá de su componente decorativa, que es probablemente ahora la más llamativa, ¿no?, frente a nuestras arquitecturas más limpias, más desprovistas de decoración. Su lenguaje historicista oculta también algo de lo que es, ¿no?, porque esta imagen casi de fortaleza romántica oculta esa función tan, digamos, tan elemental, ¿no?, y de un hotel de viajeros. Cuando uno ve estas escalinatas, uno entiende que ha sido Gran Bretaña el lugar donde han surgido los movimientos arquitectónicos relacionados con la tecnología constructiva, ¿no? El high-tech británico no podía haber salido de otro sitio, ¿no?, que de un lugar en el que cosas como estas ya se habían construido. Arquitecturas. La estación de Sant Pancras. La estación de Sant Pancras, construida entre 1865 y 1873 en Londres por el ingeniero William Barlow y el arquitecto Sir Gilbert Scott. En Inglaterra, entre 1830 y 1855, los ferrocarriles experimentaron un desarrollo extraordinario. Los hombres y las materias primas circulaban por todo el país. La economía se disparó, triunfaba el liberalismo. Centenares de compañías de ferrocarril compiten entre sí encarnizadamente, y solo las más poderosas obtuvieron la explotación más rentable, el acceso a Londres. La Midland Railway Company obtuvo este privilegio en 1863. ¿Qué te ha parecido toda más sobre la estación de Sant Pancras? Tiene muchas cosas por las que me resulta atractivo. Una es porque es esa especie de masa enorme, casi abandonada, que forma esta especie de decorado romántico, ¿no?, en Londres. Estuve unos 4 años allí, ¿no?, tampoco demasiado, lo suficiente. Luego me vine a Barcelona, sí, me enamoré de una catalana que en aquel momento estaba acabando la carrera. Y decidí asociarme con ella doblemente. Tengo una sociedad arquitectónica, ¿no?, y la más importante, que es la matrimonial.
La fotografía, por ejemplo, la arquitectura, es algo que por una parte es el registro más habitual, es el medio a través del cual hemos conocido muchas de las obras más importantes de la arquitectura. Y en cambio a la vez siempre supone una pequeña traición. La arquitectura no se puede atrapar en una imagen, la arquitectura hay que vivirla, ¿no? Los espacios hay que recorrerlos, hay que estar allí. Y esto, digamos que el audiovisual, los reportajes con movimiento, acercan, ¿no?, estos dos mundos, pero a la vez aportan un valor nuevo. Por ahí delante he pasado muchas veces y ahí al lado recuerdo que había un proyecto importante, ¿no? En Londres se hablaba mucho de la operación de King's Cross, que está justo al lado, ¿no? Que además en la época toda la zona fue objeto de un proyecto de remodelación que proponía Norman Foster, lo recuerdo bien, y además al otro lado tiene la Biblioteca Nacional Británica. Su presencia es casi inevitable, ¿no? Uno no puede no darse cuenta de que está aquello allí. Aquí se ve el contraste, ¿no?, con la estación vecina, una estación mucho más comprensible para nosotros, ¿no?, que así a la que nos encontramos mucho más próximos. Las estaciones son un poco las catedrales del 19. El ferrocarril ha explicado mucho del desarrollo urbano de Gran Bretaña. Resulta muy interesante desde nuestro punto de vista ahora ver la naturalidad, digamos, de la manera de abordar en un sector privado cierta arquitectura pública. Algo es un circuito por el que hemos pasado, ¿no?, y estamos como volviendo de confiar en el sector privado en cuestiones que tienen un impacto directo, directísimo, ¿no?, sobre los servicios públicos. Obviamente en ejercicios como este había una búsqueda de una clara espectacularidad en la respuesta, o sea que los promotores de aquello no hay duda que querían distinguir a su hotel, querían que su hotel fuera reconocido como el mejor que los demás. Y esto está ocurriendo de una manera u otra también ahora, ¿no? Sí, el Crystal Palace inauguró toda una época, ¿no?, de ingeniería inglesa. Es a pesar de todo un gran edificio, o sea que probablemente no esté a la altura del Museo de Ciencias Naturales, ¿no?, incluso hasta del Parlamento mismo, pero sigue siendo admirable el esfuerzo, ¿no?, yo diría que así hasta la honestidad de la actitud del arquitecto. Decía, cuando veo estos edificios muchas veces me acuerdo de aquella interpretación de Isaías Berlin sobre el romanticismo, ¿no?, que el romanticismo es donde se produce realmente este cambio por el cual los héroes justifican en parte hasta sus propios errores. Y en cambio después del romanticismo, equivocados o no, su propia actitud heroica les justifica, ¿no? Y algo así me evoca siempre estas cosas, ¿no? La posición de gente capaz de levantar estos edificios trabajando esforzadamente en lenguajes que en el fondo tienen un componente casi ético, ¿no? El gótico simbolizó la honestidad constructiva, la eficiencia, por otra parte, ¿no?, la lógica, digamos, de las construcciones que muestran cómo trabaja el conjunto. Es un poco la influencia de Viollet y su defensa, ¿no?, del gótico como ¿no?, la verdad, ¿no?, después de haber analizado los métodos constructivos, obviamente influyó en el eclecticismo de la época, dando resultados como este, en el que el neogótico, digamos, se abraza de una manera
sin fisuras, ¿no? Este es el ejemplo, digamos, más puramente gótico en esta lectura, digamos, contemporánea de lo gótico que puede haber. Así que, en ese sentido, esto es casi una aportación, diría, original de esta época. Esta visión, nuestra comprensión de lo gótico a veces está más impregnada por lo que hizo gente como Scott que el gótico real, ¿no? Yo, a pesar de todo, creo que lo que ocurría en Cataluña era más original, ¿no? Que quizá por su excepción, casi por su escala, su tamaño lo hace excepcional en sí mismo, pero yo creo que hay algo de fondo, ¿no? Hay una apertura de un camino más original, que de hecho yo creo que ha abierto otros. Y aquello visto retrospectivamente, fue algo que, digamos, que murió en sí mismo, digamos, era un camino en ciertos aspectos fallidos, ¿no? Una especie de falso descubrimiento. Cuando uno lo imagina en el Londres de su momento, resulta realmente, incluso hasta Calatrava podría quedarse corto, ¿no? Por impacto, ¿no? Cuando se imagina semejante, ¿no? Alarde de potencia en la trama de la ciudad de aquel momento. Y además lo conquistaron a partir de un dominio de la técnica y la industria, o sea que realmente modelaron en gran parte nuestra manera de entender la técnica constructiva a partir de aquel momento. Sí, sí. El high-tech nunca a mí personalmente me interesó más allá del virtuosismo, ¿no? De las soluciones, hasta incluso de la autoexigencia, ¿no? En llevar las cosas rigurosamente, ¿no? hasta el límite y hacerlo bien. Y eso sí que me ha influido, pero digamos desde el punto de vista del lenguaje arquitectónico, incluso hasta de actitud a la hora de abordar los proyectos, no me siento nada próximo a ello. Pero sí que veo un hilo muy claro, ¿no? en arquitecturas como la de St. Pancras, ¿no? y la producción de los grandes arquitectos del high-tech inglés. Hay un teórico inglés que ha hablado de la arquitectura terminal, haciendo un juego de palabras. Tiene uno la impresión de que el sueño de St. Pancras, un sueño en parte fallido, porque obviamente hubo una desproporción entre los anhelos, ¿no? de los promotores y luego la realidad posterior, pero en cambio las nuevas estaciones de alta velocidad yo creo que van a devolver parte de esto, y es hacer de la arquitectura de las terminales no una arquitectura terminal, sino todo lo contrario, ¿no? Me ha parecido interesantísimo, me ha parecido por muchas cosas, ¿no? Porque por fijar la atención en un tipo de edificio, ¿no? Que marcó una época, por su valor también como modelo de una actitud, ¿no? Y de una manera de hacer de aquella época, ¿no? Y por la manera en que además se presenta el reportaje, añadiendo materiales de otras épocas que resultan especialmente evocadores, ¿no? Y luego el descubrimiento de algunas cosas que yo no conocía desde luego del proyecto y que probablemente no son muy conocidas, ¿no? Que explican muchos de los porqués, ¿no? que alguna vez nos hemos preguntado.